Buenas tardes para todos, mi nombre es María Paula Torres Quintero, estudiante de Penal Especial de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, el campus C de Ibagué. A continuación, procedo a explicar el análisis que se lleva a cabo frente al derecho comparado que se le realiza a la legislación colombiana versus a la legislación de Paraguay. En primer lugar, se va a establecer el análisis que se lleva a cabo frente a las tres legislaciones conforme a delitos en materia de aspecto de relaciones y actos sexuales. En primer lugar, se hace un análisis a los delitos sexuales que establecía la legislación colombiana del decreto 100 del año de 1980, la cual fue derogada por la legislación que es actualmente vigente, la legislación 500, la ley 599 del año del 2000 del Código Penal. La legislación 599 del 2000 señala pues las normas rectoras, los principios y características generales que hacen pues parte del ordenamiento colombiano, la cual pues pretende establecer taxativamente ciertas conductas punibles como la clasificación de unos delitos conforme pues a la acción realizada por el comportamiento del individuo. Y pues por otra parte también es de aclarar que la ley 1236 del 2008 pues permite la modificación de algunos artículos del Código Penal pues en materia de delitos sexuales. Sin embargo, los delitos en materia sexual del derecho penal colombiano están ubicados en el Código Penal, la cual se codifica mediante la ley 599 del 2000 en el título cuarto, la cual establece los delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual, lo cual pues se encuentra clasificado en 4 capítulos. Inicialmente pues se establece desde el artículo 205 hasta el artículo 219b. Por otra parte, dentro de este recorrido de lo articulado, cabe destacar que no solo se habla de los delitos sexuales, sino también conforme a las agravaciones dependiendo pues de la acción antijurídica. La comparación que se realiza a estas tres legislaciones, tanto para la legislación colombiana antigua, la del decreto 100 de 1980, como la ley actual del Código Penal, de la ley 599 del 2000, como la legislación también pues, de Paraguay, en este caso la ley número 1160 de 1997. Para la legislación del decreto 100, pues establece en su enunciado del título los delitos en materia sexual, los cuales van dirigidos de la siguiente manera: delitos contra la libertad sexual y el pudor sexual. Actualmente el título es dirigido de la siguiente manera: delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Esto para la legislación de la ley 599 del 2000, la que es actualmente vigente y la cual derogó a la legislación o el decreto 100 de 1980. Sin embargo, el título de la legislación de Paraguay para los delitos sexuales los establece de la siguiente manera: hechos punibles contra la persona. Bueno, pues aquí se evidencia pues que no se especifica un título único para los delitos sexuales como lo hacen las dos legislaciones o las dos leyes de Colombia en el Código Penal. Por otra parte, para la legislación colombiana, para la antigua, el título se clasificaba para su época, pues se conformaba por 5 capítulos, la cuales pues establecía ciertos delitos en materia de aspecto de actos sexuales y relaciones sexuales. Para la ley vigente, pues ahora ya no son 5, sino que son 4 capítulos que conforman pues ese título, lo cual está dedicado para delitos en materias pues de relación y actos sexuales. A diferencia de la legislación de Paraguay, pues la cual solo establece 2 capítulos, los cuales pues se encuentran incluidos pues dentro de ese título genérico de los hechos punibles contra personas, lo cual pues hace como una especificación de los delitos sexuales, la cual pues está conformado por el capítulo quinto y el capítulo sexto. También es de mencionar que las penas eran distintas para las tres
tanto para la legislación colombiana de la ley, el decreto 100 de 1980, como para la ley 599 del 2000 y para la legislación de Paraguay. Para el decreto 100, pues las penas eran distintas. Para esta época la pena no era tan proporcional a la gravedad del delito. Para la ley actualmente vigente, las penas pues se incrementaron a fines de darle esa proporcionalidad a la acción y a la gravedad de la configuración de ese delito y pues a fin de disminuir tanto las acciones como las comisiones de este delito. Para la ley de Paraguay las penas no son tan agravadas y tan proporcionadas como lo hace la legislación colombiana. Es de importancia aclarar que durante el estudio de la comparación de estas tres leyes, tanto de las dos leyes de Colombia como de la ley de Paraguay, se evidencia que la legislación colombiana no hace un apartado, no hace una distinción de género como lo hace la legislación paraguay en los delitos sexuales. Es decir, la legislación colombiana establece que no importa su orientación sexual siempre y cuando la comisión o los actos de relaciones sexuales se realice con un menor de 14 años, sea del mismo o distinto género, se configurará como delito. Para la legislación de Paraguay hace una limitación de edades, es decir, para las personas heterosexuales, las personas de distinto género, personas que realicen relaciones sexuales con personas distintas a su género, es decir, hombre y mujer, quienes la realicen con personas de menor a 14 años, se configurará el delito. Sin embargo, para las personas homosexuales, es decir, personas que realicen actos o tengan relaciones sexuales con el mismo género, se configurará el delito siendo la persona o el adolescente menor de 16 años. También pues se procede a continuación a explicar el consentimiento, es decir, la edad del consentimiento para tener relaciones sexuales en la legislación de Paraguay y en la legislación de Colombia. En la legislación pues, de Paraguay tipifica ciertos delitos o actos de aspecto sexual, lo cual pues manifiesta que no realice con menores de 14 años. Para casos heterosexuales se configurará un delito. Para casos homosexuales será punible los actos sexuales siendo el adolescente menor de 16 años. Esto pues lo establece tanto en el artículo 135 del Código Penal de abuso sexual, el cual manifiesta lo siguiente: la persona o el que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizar en sí mismo o a terceros será castigado con pena privativa de libertad. Sin embargo, se debe tener en cuenta el inciso octavo, lo cual pues establece que se entenderá por niño a los efectos de este artículo a la persona menor de 14 años. No obstante, el artículo 138 del Código Penal de Paraguay establece los actos homosexuales con menores, es decir, que establece el que siendo mayor de edad realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo, esta pues siendo menor de 16 años, pues será castigada, lo cual pues evidencia que se configurará un delito. De tal manera pues que se concluye que la edad del consentimiento para tener relaciones sexuales para la legislación de Paraguay en casos del mismo sexo, es decir, personas homosexuales, se podrá consentir siempre y cuando la persona o el adolescente sea mayor de 16 o tenga 16 años. Para casos de personas de distinto sexo, distinto género, es decir, heterosexuales, la configuración del delito se establece cuando ésta realice actos o relaciones sexuales con persona menor de 14 años, lo cual pues la edad concientizada en la legislación de Paraguay para tener relaciones sexuales del distinto género es de 14 años y para las personas que
quisieran consentir relaciones o actos sexuales del mismo género, la edad que configura la legislación de Paraguay es de 16 o mayor de 16 años. Por otra parte, se realiza o se establece pues que la legislación respecto al consentimiento de la víctima menor de edad frente pues a la comisión de una conducta punible que establece la legislación. Bueno, la legislación de Paraguay no establece como tal el consentimiento de la víctima menor de edad en la comisión pues de una conducta típica. Sin embargo, pues sí limita mediante unas edades cuando un menor puede tener consentimiento y cuando no. De tal manera pues que los fundamentos legales que se establecieron se derivan frente pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la organización UNICEF de la siguiente manera. Primero, pues según la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece pues unas garantías que las autoridades estatales deberán respetar en aras pues de la protección frente a los menores de edad, las cuales pues se fundamentaron en las siguientes. Primero, pues que los menores son incapaces de juicio pleno sobre sus actos y por consiguiente su participación por sí o a través de sus representantes se reduce o anula tanto en la civil como en lo penal. También, en segundo lugar, es de carencia de juicio y personería es presumida por el funcionario judicial o administrativo que al tomar decisiones que entienda basadas en lo que pues se consideren los mejores intereses del niño, dejen en un segundo plano pues estas garantías, de tal manera pues que la legislación de Paraguay pues limita no solo cuando son menores de edad, sino que también establece y limita que los adolescentes menores de 14 años son incapaces de juicio pleno sobre sus actos. Por lo tanto pues el consentimiento de la víctima menor de edad en la comisión de una conducta pues típica no presenta pues la suficiente capacidad volitiva de ser responsable de sus actos. Por consiguiente, se establecen las partes intervinientes dentro de un proceso judicial frente a delitos o actos sexuales, tanto para la legislación colombiana como para la legislación de Paraguay. Para la legislación colombiana, las partes intervinientes en un proceso judicial en actos sexuales es derivada pues a través de la Constitución de 1991, la cual pues hace como una reestructuración de distintas áreas del derecho, en este caso pues en el derecho penal, siendo pues importante el cambio del paradigma de un sistema pues penal inquisitivo a uno acusatorio pues mucho más garantista y acorde pues con el Estado social de derecho. Sin embargo, la promulgación del Código al Procedimiento Penal de la Ley 906 del 2004, mediante jurisdicción y competencia, pues determina taxativamente la obligación y el deber de cada parte actora o interviniente pues dentro del proceso judicial en relaciones de delitos de actos sexuales. Para la legislación colombiana, los intervinientes, el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal pues establece los órganos de jurisdicción competente para los delitos en materia sexual. A su vez también pues establece a través del artículo 109 del Código de Procedimiento Penal el Ministerio Público, lo cual pues será una parte interviniente dentro del proceso penal cuando éste sea necesario en defensa pues del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Lo cual pues en representación del Procurador General de la Nación directamente o a través de sus delegados constituirá pues agencias especiales en los procesos de significativa y relevancia importancia de acuerdo con los criterios internos diseñados por su despacho y pues sin perjuicios de quien actúe a los demás procesos penales. La otra parte interviniente es la Fiscalía, pues la cual el artículo 114 del Código del Procedimiento Penal le otorga unas atribuciones respectivamente frente a las investigaciones, la cual es la principal parte interviniente como defensa de la víctima para los delitos en materia de delito sexual.
La otra parte pues es la víctima, la persona a la cual se le vulneró, la cual se le violó ciertos derechos. Sin embargo, también en estas partes intervinientes, según el artículo 126 del Código Procedimiento Penal, será parte interviniente el imputado, es decir, la parte pues a la que se le está configurando el delito, a la cual se le acusa de la comisión de cierto delito a la persona que viola o transgrede unas leyes del derecho penal. Por otra parte, pues para el imputado, el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal es claro, y pues la otra parte interviniente es la defensa, pues la cual pues estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado, o en su defecto por lo que sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Sin embargo, las partes intervinientes para la legislación de Paraguay, mediante pues la indagación que se le realiza pues al Código del Proceso Penal paraguayo, pues se identifican pues unos artículos, la cual pues establece la competencia adecuada y pertinente para las intervenciones en un proceso judicial de índole penal. Pues los cuales se encuentran determinados a través de la jurisdicción y competencia de la ley número 1286 del año 1998, a través de la actualización del tomo 3, que permite pues establecer los sujetos procesales, las partes intervinientes dentro de un proceso de delitos sexuales en la legislación de Paraguay. En primer lugar, pues el artículo 31 del Código de Procesal Penal establece pues la jurisdicción, como también los jueces penales competentes a través del artículo 42, la cual pues le otorga las facultades pertinentes, las cuales pues establece los jueces que son de aspecto de parte interviniente de delitos sexuales y relaciones sexuales. También la otra parte interviniente es el Ministerio Público, el cual pues delega sus funciones. También la otra parte interviniente la establece mediante el artículo 67 del Código de Procesal Penal, lo cual pues es la víctima, la cual establece en calidad de víctima, es decir, la persona a la cual se le transgrede ciertos derechos, la cual pues se le vulnera unos derechos. Por otra parte, el Código de Proceso Penal en su artículo 74 establece la denominación, esto para el imputado, que es la siguiente parte procesal que interviene en un proceso de delitos sexuales, como también el defensor del imputado. Continuamente se establecen pues los órganos competentes, los órganos jurisdiccionales en Colombia y en Paraguay, los órganos de cierre para tomar ciertas decisiones frente a ciertas situaciones de ámbito penal en delitos pues penales. Sin embargo, para la legislación de Paraguay pues no establece órganos de cierre, por lo tanto no hay jurisprudencias de órganos de cierre, a diferencia de la legislación colombiana, la cual pues establece ciertos órganos de cierre pues en materia de jurisdicción ordinaria, en materia penal, la cual pues es la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal. Por consiguiente, pues la Corte Suprema de Justicia en la legislación de Paraguay es la única competente de reconocer pues de la sustentación y resolución del recurso extraordinario de casación como de apelación. La legislación de este país, de Paraguay, maneja pues la sala penal, pero no es de su competencia el estudio de casación o apelación. También es de destacar que la tutela como último recurso de agotamiento para proceder al estudio de órganos de cierre solo es pertinente para la legislación colombiana, más no para la legislación de Paraguay. Por otra parte, se establece si la legislación de Paraguay establece el error de tipo y el error de provisión. La legislación de Paraguay en el artículo 18 del Código Penal establece el error de tipo de la siguiente manera: error sobre circunstancias del tipo legal,
la cual establece dos situaciones. La primera, no actúa con dolo el que realizar el hecho obrara por error o desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Esto pues no excluye la punibilidad en virtud de una ley que sanciona la conducta culposa. La segunda situación es el que al realizar el hecho se presentará erróneamente circunstancias que constituirán el tipo de una ley más favorable, solo será castigado por hecho doloso en virtud de esta. Sin embargo, a través del artículo 22 del Código Penal establece el error de prohibición, lo cual no es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuricidad, cuando, sin embargo, en el artículo 22 del Código Penal establece el error de prohibición de la siguiente manera: no es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuricidad cuando el error le era inevitable. Pudiendo el autor evitar el error, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. Pues de esta manera se establece que la legislación de Paraguay establece tanto el error de tipo como el error de prohibición. Seguidamente se establecen unas preguntas a fin de esclarecer la tipicidad de unos delitos de la legislación de Paraguay. La primera es que si hay prisión perpetua y qué sanciones penales existen en la legislación de Paraguay. Bueno, en el derecho positivo paraguayo no prevé en ninguna instancia la cadena perpetua, como tampoco la pena de muerte. Es uno de los países de Latinoamérica donde pues no se aprueba ni se promulga, debido a que este estado hace parte del protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que considera en su artículo 4 reconocer el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte. La siguiente pregunta que se establece es que si en este país de Paraguay, en el país asignado, es decir, Paraguay, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal, y se explicará sí o no y el por qué. Bueno, conforme al estudio que se realiza el Código Paraguayo, se logra pues determinar que en la legislación penal de Paraguay vigente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no está reconocida. La responsabilidad solo recae en las personas físicas, es decir, que la responsabilidad penal que es derivada. Las siguientes preguntas que se establecen es que si las personas jurídicas tienen responsabilidad penal, indique en qué delitos, y también pues se deben identificar y determinar el sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, elemento normativo y bien jurídicamente tutelado, es decir, los elementos esenciales y normativos del tipo penal. Pues como no se establecen unos delitos o una responsabilidad a las personas jurídicas, pues en el Código Penal paraguayo, promulgado por la ley número 1160 del 97, pues no contiene ningún hecho punible que sea aplicable directamente a las personas jurídicas privadas, cualquiera sea la categoría de las mismas, conforme con la legislación pues civil de nuestro país, que sí la configura. Por consiguiente, pues no se establece ni se indica ningún delito. Esta respuesta pues no contiene delito ni se constituye tampoco los elementos normativos del tipo penal, como tampoco pues el bien jurídicamente tutelado. Las siguientes preguntas o los siguientes casos se responderán a fines de aclarar los delitos en casos de personas o adolescentes menores de edad. La primera pregunta que se establece en este cuestionario es que si en la legislación de Paraguay una persona de 12 años tiene relaciones sexuales con una persona de 8 años, se configura como delito. Como también si hay delitos si un joven de 18 años, conforme a una relación sentimental, o en estos dos problemas que se acaban de establecer para esclarecer si existe la configuración del delito en personas pues menores de edad. Frente a estos dos casos se responde de manera genérica, debido a que en ambos casos se establece un adolescente de 12 años y otra adolescente de 13 años. Para la legislación de Paraguay, pues
se establece en el artículo 135 del Código Penal de Paraguayo, y la cual pues tipifica el delito de abuso sexual, pues debido a que se está realizando actos sexuales con una niña menor de 14 años. Por lo tanto, se configura un delito. Sin embargo, en este mismo artículo, en el inciso octavo, pues señala que se entenderá por niño, a los efectos de este artículo, a la persona menor de 14 años, la cual, si la persona tiene una edad de 12 años y la otra presenta una edad de 13 años, y las personas mayores de 18 años o de 18 años realizaron actos sexuales con estas, pues la legislación de Paraguay indica que existe la configuración del tipo penal. No obstante, pues si la persona de 18 años siendo mayor de edad, también pues el Código paraguayo es de aclarar, en su artículo 21 establece que presenta responsabilidad penal toda persona que sea mayor de 14 años, es decir, personas menores de 14 años no tienen esa responsabilidad penal. El siguiente caso que se establece es que, o el siguiente caso es que si hay delito en la legislación de Paraguay, si una adolescente de 14 años tiene relaciones sexuales con un mayor de 18 años. Bueno, pues la legislación de Paraguay determina que las personas de 14 y mayores de 14 años pueden contraer relaciones sexuales siempre y cuando sean concientizadas, debido a que tienen pues la capacidad adecuada y el consentimiento adecuado para desarrollar su vida sexual, pues siempre y cuando sean del mismo sexo, es decir, heterosexuales. Por otra parte, si los actos sexuales o la realización sexual es realizada mediante personas del mismo sexo, es decir, homosexuales, pues se configurará el delito de actos sexuales con menores establecidos pues en el artículo 138 del Código Penal de Paraguay, donde describe lo siguiente: el que siendo mayor de edad realizará actos sexuales con una persona del mismo sexo menor de 16 años será castigado con pena privativa de libertad, lo cual se podrá configurar el tipo penal o el delito. La siguiente pregunta es que si hay delito si una persona mayor de edad engaña a un menor de 18 para tener relaciones sexuales. En este caso, pues la legislación de Paraguay no configura el delito como tal, lo cual pues no existe ese elemento normativo especial que indique que por medio de engaño, siendo esta persona mayor de 18 años, se configure un delito. Pues para la legislación de Paraguay no establece ningún delito del cual pues culpa o se relacione directamente frente al caso pues expuesto. Por otra parte, frente al análisis que se lleva a cabo en el derecho comparado conforme a la legislación colombiana versus a la legislación de Paraguay, se establece el delito de violencia intrafamiliar. La legislación colombiana, a través de la Ley 599 del 2000, en su artículo 229 establece la violencia intrafamiliar y se configurará como delito de la siguiente manera: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado, con pena mayor de prisión de 4 a 8 años. Sin embargo, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Sin embargo, la legislación de Paraguay, a través de la Ley 1160 de 1997, a través de su artículo 229, establece la violencia familiar y se configurará el delito de la siguiente manera: el que en el ámbito familiar habitualmente ejerciera violencia física sobre otro con quien conviva será castigado con multa. Bueno, se logra evidenciar que para la legislación colombiana también es de evidenciar pues que se
realiza una comparación gramatical frente a los dos articulados. En el caso paraguayo, la descripción del delito pues se queda muy corta en comparación a la legislación colombiana, la cual pues es un poco más garantista, dado pues que la impresión de una reducción de importancia pues a los hechos que acontecen, la cual pues permite identificar la integridad pertinente e idónea por parte de la codificación en delito de violencia intrafamiliar. Los elementos normativos de este tipo penal de la legislación colombiana son los siguientes, lo cual pues están establecidos en el artículo 229, violencia intrafamiliar. El verbo rector es el que maltrate, sea física o psicológicamente. El bien jurídicamente tutelado es la familia. El sujeto activo es el miembro de la familia quien realice la acción tipificada. Es decir, el sujeto pasivo es en quien recae esa conducta, ya sea un integrante de la familia, como también puede ser el adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años de ese vínculo familiar, o la persona que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Los elementos normativos del tipo penal de la legislación de Paraguay, según su artículo 229, la violencia familiar, porque no es intrafamiliar, sino es familiar. El verbo rector es el siguiente: ejercer, ya sea violencia física sobre con quien conviva. Su bien jurídicamente tutelado después es la convivencia armónica de la familia. El sujeto activo pues es el miembro de la familia quien realice esta acción, y el sujeto pasivo pues es la persona con quien conviva, integrante de la familia, que recae esta conducta. Dentro de este estudio que se le realiza a la legislación de Paraguay, se determina que no hay fallos judiciales las cuales tengan perspectiva de género. La legislación de Paraguay menciona, pues, sin embargo, una perspectiva de género desde su alta jerarquía normativa en la Constitución Nacional del año 1992, pues, donde determina garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación, estableciendo pues explícitamente la igualdad de las personas, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la no discriminación, disponiendo pues que el Estado debe promover las condiciones y crear los mecanismos adecuados. Sin embargo, para Paraguay pues se consideran sentencias de género sensitivas emitidas por las Cortes de Apelación, más no fallos por las altas cortes, la cual pues permite determinar que no se establecieron sentencias de fallo en relación a la perspectiva de género. No obstante, en la legislación colombiana la perspectiva de género empieza a tener fuerza vinculante a partir de la Ley 599 del 2000, en la legislación y codificación de la ley penal, la cual pues se codifica el delito de feminicidio. Por lo tanto, pues en Colombia el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 del 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Mediante la directiva número 09 del 2006 de la Procuraduría General de la Nación, pues instaura a las autoridades nacionales, departamentales y municipales del país para que tomen las medidas que garanticen la vigente efectiva del principio de igualdad y no discriminación mediante la adopción de políticas, programas, planes, como también acciones que incluyan las perspectivas de género. Se solicita pues divulgar las normas jurídicas internacionales vinculantes para Colombia en materia de género, y pues también se solicita que se garantice todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de investigación oportunas, completas e imparciales, así como asegurar el adecuado castigo de los responsables y la reparación a las víctimas, lo cual se constituye de fuerza vinculante que para el año 2016 permite establecer la perspectiva de género. En la ley pues de Paraguay solamente se establece en la Constitución del 92, la cual tiene fuerza vinculante sobre esa perspectiva de género,
desde su alta jerarquía normativa, pues en esta Constitución determina garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación, estableciendo pues explícitamente la igualdad de las personas, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero en este momento, actualmente, no se establece la perspectiva de género.